Queridos hermanos, los saludo con gran alegría, con gran gozo. Yo soy Monseñor José Martín Méndez, párroco en la parroquia de Santa Cruz del Monte, en Naucalpan. Y con gusto vamos ahora a escuchar y a comentar el pasaje del Evangelio correspondiente a este lunes 15 de marzo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, continuamos nuestro camino cuaresmal en este anhelo de renovarnos en el bautismo, la próxima Pascua. Y la liturgia de la Iglesia nos invita a crecer en la fe. Como bien sabemos, en esta cuarta semana de la Cuaresma, en la lectura del Evangelio en 3 semanas, vamos a ir escuchando en una lectura semicontinua algunos pasajes del Evangelio de San Juan. Este Evangelio es un Evangelio muy teológico y muy profundo, que, como bien sabemos, está dividido en 3 partes. En la primera de ellas encontramos el prólogo, que nos presenta los orígenes de Jesús. Después, en los capítulos del 2 al 10, nos presenta lo que se llama el libro de los signos. Es importante porque hoy escuchamos que dice Jesús: este fue el segundo de los signos que realizó Jesús. Efectivamente, le piden y Jesús ofrece signos de quién es Él. En su vida terrena ofrecerá 6 signos. El 7º signo será su propia muerte y su propia resurrección. Un signo nos invita a creer, nos invita a confiar en Dios, en el Señor. Hoy hemos escuchado en el Santo Evangelio cómo Jesús regresa de Judea y pasó por Samaria. Y ahí en el capítulo 4 escuchamos, aunque hoy no se ve, el diálogo con la samaritana. Jesús regresa a Galilea, a su tierra en la parte norte, y ahí se encuentra con este funcionario real. Se evoca Caná, el primer signo, cuando transforma el agua en vino, bendiciendo así el amor de los esposos. Efectivamente, en estos signos Jesús nos invita a tener fe. Esos 6 signos que Jesús ofrece en el Evangelio de San Juan, los 2 primeros de ellos están orientados a hacer crecer la fe. La samaritana creyó en Jesús, y en las bodas de Caná ellos creyeron también en Jesús. Hoy escuchamos cómo el funcionario real tiene a un hijo enfermo. La enfermedad, siempre presente en nuestra vida y hoy más que nunca, y nos hace ver la fragilidad humana, y nos hace ver nuestra limitación. Pero todavía más vemos el amor de un padre. Un padre puede hacer hasta lo imposible por sacar adelante a sus hijos. Era un funcionario real, suponemos que tenía recursos, que tenía medios, pero aún así su hijo se estaba muriendo. Y por eso, al escuchar que Jesús había llegado, a pesar de ser Galileo, acude a Jesús y le presenta su situación y le implora:
baja, que mi hijo se está muriendo. Queridos hermanos, nos invita a tener fe. La Cuaresma también es tiempo de prepararnos para renovar el bautismo, para crecer en la fe. Diremos, nosotros no estamos enfermos, pero a veces el pecado y muchas situaciones pareciera que nos tienen postrados también en la cama, nos tienen incapacitados para salir adelante. Es loable la fe de este funcionario real, porque acude a Jesús y le implora: mi hijo está enfermo, mi hijo está muriendo, baja a curarlo. Todavía hay un pasaje ahí donde Jesús parece que reprocha y dice: esta gente no cree si no ve signos. Seguramente no se refería al funcionario real, porque él creía en Jesús, por eso acudió a él. Pero tal vez muchos de nosotros no creemos en Jesús. A veces le ponemos condiciones, o queremos que haga las cosas como nosotros queremos, que nos dé signos como nosotros queremos. Y sin embargo, Jesús se apiada de este funcionario real y le dice: ve, tu hijo ya está sano. Qué importante creer en la palabra de Jesús. Cuaresma es eso, creer en la palabra de Jesús y poner en camino. El funcionario real creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino, marchó, bajó a Cafarnaúm, y fue cuando lo encuentran sus criados y efectivamente él puede comprobar que su hijo ha mejorado, que su hijo está sano. Queridos hermanos, este tiempo de Cuaresma es tiempo para creer en Jesús. La primera lectura del profeta Isaías nos hablará de un proyecto de vida de Dios. Dios tiene ese proyecto de vida para todos, para los pequeños, para los grandes, y nos invita a ponernos en camino. Cuaresma entonces es tener fe, escuchar la palabra de Jesús, ponerte en camino, porque Él nos trae la salvación, Él nos trae la salud. Que Él nos conceda, pues, permanecer en la escucha de su palabra y creer profundamente en los signos que nos ha mostrado. Que Dios los bendiga.